La charla que pretendo llevar adelante va a trascender un poco lo que es infraestructura, exclusivamente hablando desde el punto de vista de la normativa, componentes de una instalación. Un poco también es, resumiendo, ¿cuánto hace que estoy en taller? Más o menos 10 años corrigiendo carpeta y viendo los distintos pasos de la carpeta. Desde que yo la hice en el año 2003, han habido sucesivos cambios hasta ahora que soy docente y que ya hemos ido transcurriendo por lo menos 4 o 5 reorganizaciones. Creo que la carpeta, sobre todo la que yo hice, tenía un enfoque bastante técnico, y creo que el enfoque que tiene hoy Carpeta es un enfoque bastante más estratégico. Entonces, y por lo general la dinámica que ha adquirido la Carpeta es básicamente tomar las decisiones y los parámetros fundamentales para que el proyecto se pueda desarrollar, y si después quedó un baño, bueno, se sobreentiende que con una serie de detalles bien elegidos. ¿Y qué quiere decir un detalle bien elegido? Es aquel detalle que refuerza la idea del proyecto. Y ese es uno de los conceptos fundamentales que quiero desarrollar en la charla de hoy. Eso prácticamente no fue provechoso. Entonces, para poder explicar todos estos temas que me parece que están latentes en todos los proyectos de carpeta, voy a utilizar el ajedrez como hilo conductor. El ajedrez, bueno, en lo personal, aprendí a jugar a los 6 años y no compito, competí poco, pero creo que he sacado ciertos conceptos que los trato de usar en cada proyecto que hago. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles ahora. En las fotos están viendo la serie de Netflix, Gambito de Dama, que fue bastante popular y que curiosamente gustó a los ajedrecistas y a los no ajedrecistas. He recibido comentarios, qué interesante. Por otro lado, tienen acá a la izquierda a Kasparov, que considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y a la derecha el campeón del mundo, que lo que han hecho, entre otros jugadores, fue tratar de difundir el ajedrez, pero no tanto a nivel deportivo. Por ejemplo, Kasparov ha hecho conferencias, ha hecho un montón de charlas para empresarios, para emprendedores. Carlsen, que es el campeón del mundo, que ahora anunció que no renuncia a su título, pero tiene aplicaciones en celulares para principiantes. Han hecho varias cosas buscando una difusión y de transmitir ciertos conceptos que se les llama transversalidades. ¿Ah? Es una forma de, por ejemplo, muchas escuelas hoy tienen talleres de ajedrez, muchos clubes tienen talleres de ajedrez, pero no se busca sacar competidores, sino que se busca tratar de difundir ciertos conceptos que están presentes en el ajedrez y que, como les digo, son los que voy a tratar de desarrollar. Acá ven una figura legendaria del ajedrez que fue Bobby Fischer, que fue tal vez en el siglo pasado el evento mundial que algunos abuelos de ustedes, me refiero a los estudiantes, algunos abuelos de ustedes sin duda habrán escuchado hablar de él, porque tuvo una trascendencia pero política. Era Estados Unidos contra el bloque soviético. ¿Tá? Bobby Fischer le ganó al campeón del mundo que era soviético, y fue una revolución a nivel mundial con cobertura de todos los medios de prensa. Y eso fue una trascendencia del ajedrez, pero política. Gambito de Dama se basa en parte, para los que la vieron, se basa en parte en la historia de Fischer, tratando de tomar algunos aspectos, pero más de la personalidad de Fischer, y también de Judith Polgar, que es la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos, pero tiene algunos aspectos del personaje que no son reales. Por ejemplo, todo lo que hace a las drogas. Ahí, por lo que estuve estudiando después de ver la serie, tiene que ver con la vida del director. Entonces el director juntó Fischer, Polgar y su propia vida y armó un cóctel que, por lo general, gustó y que trascendió. Y no habla de los conceptos que quiero hablar hoy. También hay una película, La jugada maestra, que la película es bastante buena. Sobre todo habla de la personalidad de Fischer, y si se fijan en las miradas del actor y del jugador, la actuación que hace es brillante, pero de vuelta no hace hincapié en lo que quiero hablar hoy.
Otro hito, pero posterior, también del siglo pasado, fue que incluso hay un documental entre el match que Kasparov pierde con Deep Blue, con la computadora, que se acusó de que había plagio, de que no había plagio. Bueno, después de ese match, y yo les diría que ya en el 2000 o 2003, cualquier celular le gana a cualquier humano. ¿Tá? Fue muy discutido si qué pasa con la computadora o qué no pasa con la computadora. Bueno, acá, por ejemplo, este programa era fuerza bruta. Hoy están desarrollándose redes neurales o neuronales, o no sé cómo se llaman, que se le da ciertos conceptos y que aprende solo o estudiando y luego obtiene resultados fantásticos, como hace 3 años que una máquina le pudo ganar a un jugador de Go y que eso fue revolucionario y que pasó recién ahora. Y Kasparov, en el año 2000 y poco, deja de competir y de vuelta se metió en política, pero hizo algo que para mí me inspiró bastante, sobre todo para esta charla. Acá lo ven más grande, con Magnus Carlsen. Ha vuelto a ser un poco showman y a volver a jugar algún torneo, pero eventual. Es este libro. Este libro que es, a ver, creo que de ajedrez habla muy poco, pero él se ha dedicado a dar conferencias, a dar charlas, y tiene distintos tópicos del ajedrez que los lleva a la vida cotidiana. Bueno, lo que voy a tratar de hacer hoy es de llevar esos tópicos a infraestructura y a carpeta. ¿Tá? Estoy convencido de que estos conceptos se pueden aplicar en arquitectura. Estoy convencido de que se aplican en arquitectura de forma directa, indirecta, camuflada o no, o de forma consciente o inconsciente. Estoy seguro que todos lo aplicamos y que todos lo van a aplicar cuando tengan que enfrentarse a un cliente, enfrentarse a un asesor, enfrentarse, por ejemplo, a carpeta. El mundo del ajedrez, para mí es fascinante, es infinito. Y, a ver, pueden encontrar, si se ponen a googlear ahora, aperturas, ataques, ventajas de ciertas posiciones, desventajas, cómo actuar en este tipo de situaciones o cómo actuar en otros, es infinito. Y es infinito y a su vez tiene ciertos puntos de análisis que son los que quiero detallar a continuación. Por ejemplo, el tablero se puede dividir de esta vertical hacia la derecha, es el flanco de rey. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que hay una pieza, otra que ataca para acá, el caballo. Puedo decirles que hay más piezas blancas rodeando al rey que negras rodeando al rey blanco. ¿Sí? Puedo hacer un análisis de ese tipo. También les puedo hacer un análisis de cálculo. Si yo muevo para acá, gano un peón, pierdo un peón. Hay distintos tipos de análisis que se pueden hacer. Y son, si lo miramos y lo desglosamos, son infinitos. ¿Sí? Pero hay ciertos conceptos básicos, como por ejemplo, acá estamos viendo una estructura de peones. Ven que solamente están los peones y los reyes, y les podría decir, bueno, si avanzo el peón, me lo comen, fenómeno. Pero también les puedo decir, desde un punto de vista mucho más abstracto, que las blancas tienen islas, 1, 2, 3, y simplemente lo ven porque no están un peón al lado del otro, y las negras tienen 2 islas de peones. Bueno, eso será bueno o malo, pero hay distintos grados de análisis y de abstracciones. Ni que hablar, de vuelta, si yo miro este rey negro, lo veo rodeado de piezas blancas, es una evaluación abstracta, pero también les puedo decir, si como el caballo y me come el caballo, yo gano una dama, y eso es cálculo preciso. Son distintos niveles de análisis. ¿Cuáles son los que me interesan para esta charla? Este es el nivel de análisis que me interesa. Estrategia, táctica y técnica. Y este concepto lo podemos llevar a cualquier discusión, a cualquier disciplina, y hoy lo quiero llevar a las infraestructuras y a la carpeta. Son 3 conceptos diferentes, pero podemos cometer errores y tratar de agruparlos y decir que son lo mismo. ¿Tá? Y se puede utilizar en cualquier ámbito. Repito, este tipo de análisis se puede hacer en cualquier ámbito. Estrategia, táctica y técnica. La estrategia consiste en llevar a cabo un objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vuelvo a esta posición,
Puedo decirles que tengo un rey a la izquierda, un rey a la derecha. Conclusión, hay que tirarle todas las piezas al rey negro para tratar de conseguir el jaque mate. Eso es estrategia. Ahora, la estrategia consiste, por ejemplo, en organizar correctamente las piezas propias. Consiste en establecer un plan, consiste en establecer un objetivo, es una hoja de ruta, es el qué, ¿sí? En cambio, la táctica busca una breve secuencia de movimientos, por lo general un ataque o una captura, con la intención de obtener una ventaja inmediata. La táctica es una maniobra, es una combinación o es un medio para alcanzar el objetivo. Entonces, la estrategia sería el qué y la táctica sería el cómo. La estrategia del ajedrez se refiere a la evaluación de las posiciones de ajedrez y el establecimiento de metas y planes a largo plazo. Dominar una columna abierta. Ese es mi objetivo. ¿Por qué? Porque voy a obtener ventaja de esa forma. ¿Qué pasa cuando tengo el objetivo de desarrollar un proyecto que sea flexible? ¿Cómo hago para desarrollar un proyecto que sea flexible? Entonces, el medio por el cual yo alcanzo al objetivo está en función de cuál es el objetivo de mi proyecto. Puede ser que lo que tenga que hacer por el tipo de posición sea atacar en el flanco de rey o lograr la rentabilidad de un proyecto. Entonces, una vez que yo defino el objetivo, empiezo a buscar una serie de métodos y medios para poder conseguirlo. Entonces, no tener plan implica mover las piezas sin un objetivo claro, o implica tomar decisiones en un proyecto sin una consistencia entre las distintas acciones. Y esto es algo que, por ejemplo, todos los docentes están viendo cómo hacer para que el estudiante tome decisiones en base a un objetivo concreto. Entonces, tengo que buscar las herramientas para poder llevar adelante el objetivo. Si el estudiante abandona un plan, por ejemplo, toma ciertas decisiones desde marzo hasta septiembre y en octubre se le da por cambiar un parámetro, entonces el proyecto queda inconsistente. La estrategia debe ser clara, y cuanto más clara es la estrategia, considero que es más fácil encontrar los medios para poder llevarlo adelante. Y acá, por ejemplo, en cuanto a infraestructura, todo este tipo de sistemas son medios para encontrar y poder lograr el objetivo que se trazó el estudiante o el proyecto. Es el conjunto de acciones que se toman para alcanzar un objetivo. Eso es táctica. Utilizar medios sin un objetivo prefijado puede ser inconducente, caro e inapropiado. Mientras que la estrategia es el qué, la táctica es el cómo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la técnica entonces? Entonces, mientras que el objetivo es el qué y la táctica es el cómo, luego aparece una instancia técnica que en la charla anterior vieron muchísimos detalles técnicos de cómo es un rociador, de cómo es el combate, cómo son las válvulas, cómo es que se activan los distintos... Esa es una parte totalmente técnica de la instalación de combate contra incendio. En instalaciones sanitarias será cómo es la purga de un tanque, cómo es el detalle de la tapa del tanque, pero esa instancia técnica responde a un medio que responde a un objetivo. Este aspecto técnico es un saber práctico. Por ejemplo, la norma. La norma es un aspecto técnico de la instalación. Ahora, ese aspecto técnico que consiste en vamos a aplicar la normativa de Montevideo o de la zona metropolitana. Bueno, yo les voy a mostrar un proyecto ahora en donde si aplicamos la normativa de Montevideo el proyecto no se puede llevar adelante. Y que la mejor forma de llevar adelante el proyecto es utilizar piezas y medios que no cumplen con la técnica de la norma metropolitana. ¿Y cómo puede ser? Y porque el objetivo es otro. Y eso es la parte más importante del proceso en el que ustedes están ahora desarrollando el proyecto de carpeta. La posición que están viendo a la derecha es una posición conocida de torre y peón contra torre. O la sé o no la sé. Eso es una norma. Dice que tengo que hacer tal cosa. Es un procedimiento que se repite siempre que alcance esta posición o que tenga que resolver una caja sifonada. Eso es un aspecto meramente técnico de una instalación. Entonces, podemos hablar de estrategia en instalaciones, podemos hablar de táctica en instalaciones o podemos hablar meramente de cómo se enchufa una pieza de PVC en otra, que eso es algo con un tipo de cemento y que hay que preparar la superficie o que tenemos una unión que sea
flexible o lo que sea. Y son distintos niveles de análisis de una instalación. Vamos a analizar este proyecto de la arquitecta Maggi, que es un proyecto que tiene ciertas condicionantes. Vamos a hablar un poco de la estrategia del proyecto. Es un refugio. Es un proyecto que ante una inundación, ante una inclemencia, algún imprevisto, hay que evacuar a cierta cantidad de habitantes de una zona, se los instala en una estructura que, hasta donde recuerdo, se plegaba y se podía almacenar. Entonces salía de un contenedor, se desplegaba, la gente vivía ahí mientras que no sé, si se habían inundado las casas, se ponían en condiciones. Y claro, ¿cómo se hace la instalación sanitaria de un edificio que hay una inundación, sale el camión, despliega, la gente empieza a vivir ahí, y luego de que la gente vuelve a sus casas, la instalación se vuelve a condensar, se mete en un contenedor y se va a un depósito? Claro, si vamos a aplicar la normativa técnica de que las instalaciones sanitarias tienen que ser probadas con 7 kilos de presión para ser habilitadas. Si vamos a decir, bueno, si no hay un colector, tenemos que hacer un depósito impermeable de al menos 5.000 litros. Claro, ¿y cómo hago? La gente se inundó, la gente está en la calle y yo tengo que hacer una instalación de 5.000 litros para poder instalar este aparato y que la gente se vaya a vivir ahí. O sea, hay ciertas situaciones técnicas que no se tienen que aplicar en todos los proyectos de carpeta. La táctica fue lograr que ese edificio se pueda montar, habitar durante poco tiempo y luego desmontar para poder ir hacia otro lugar. Entonces, un water no sirve. Un water, como conocemos el water que tenemos ahora en cualquier domicilio, hasta los artefactos fueron diseñados o buscados en algún catálogo para que se adapten a este objetivo. Eso es un conjunto de medios para el poder lograr el cometido del proyecto. Y la técnica fue utilizar detalles y situaciones que respondan a esos medios. Los inodoros tenían piezas que no eran termofusionadas, no tenía piezas que luego se tuviesen que romper para poder desinstalar esto. Los inodoros no tenían un sifón y una cisterna que el agua se iba para algún lado. O sea, todo había sido diseñado en busca de este filtro. Objetivo, herramientas y la técnica. Tenía inodoros secos, tenía un montón de situaciones que no son comunes y que tampoco responden a un proceso normal, técnico, de una normativa municipal, por ejemplo. Acá tenemos el calefón, que era una bolsa de camping. Los inodoros tenían una zona como para hacer compost, y se había investigado algún sistema químico que al final no sé cuál fue el último que se usó, pero no es un inodoro convencional. Pero ¿cómo se le ocurre a alguien utilizar un inodoro de este tipo? Porque primero se puso un objetivo, luego dijo, bueno, ¿cómo voy a hacer para cumplir con esto? Y luego lo resolvió con los aspectos técnicos. Fíjense, esto no pasa una inspección sanitaria, pero ni a garrotazo. Este proyecto, con este tipo de uniones que son de manguera de jardín, o este tipo de materiales como el plastiducto, o este tipo de derivaciones, no cumple absolutamente con ninguna normativa municipal, pero está justificado desde la estrategia del proyecto. Este proyecto de Goba y Rizo del año pasado es uno de los proyectos más, no sé cuál es la palabra, pero me divertí mucho porque en realidad no tuve posibilidad ni siquiera de meter un bocadillo técnico, porque el proceso fue tan... Llegaron a situaciones técnicas, pero fue tan diáfano el proceso que difícilmente es un proyecto tan extraño, innovador. Les dije más de una vez, esto en vez de ir a TFC tendrían que ir directo a la ANI. Ellos detectaron un sector de la laguna, no sé cuál en Rocha, que siempre hay niebla y nunca llueve. Entonces, las vacas no pueden ir a tomar agua. Y diseñaron algo que está en las películas de Star Wars, que es en el planeta donde está Luke Skywalker, que es un planeta muy seco, hay condensadores atmosféricos. Y investigaron, ciencia ficción, dónde están. Hay dispositivos de esos en alguna parte del mundo, debe haber, en Uruguay no hay.
Entonces diseñaron el condensador de Luke Skywalker, lo diseñaron en Rocha. Fíjense que son captadores de humedad hechos a lo medio rural en Uruguay. Las tecnologías son propias, adquiridas, no son nuevas. Utilizaron toda la estructura como se hace un alambrado, con madera de pique y con los alambres y cómo se tensan y cómo se levantan, y al final tienen como 4 o 5 pisos de altura, lo calcularon, y diseñaron una tela que es la que capta la humedad porque está fría con el ambiente, pero está en contacto con la niebla, entonces condensa, y diseñaron una especie, no sé, llamarlo mega cantimplora, en donde las vacas podían ir y tomar agua por ahí. Y habían varias opciones para poder albergar el agua, que claro, si todo terminaba en un tanque, esa agua podía venir una paloma y contaminarla o lo que sea, entonces diseñaron un reservorio, una mega cantimplora. En este proyecto, el diseño y sobre todo el proceso de la carpeta pasa por un juego. Ellos, entiendo yo, que lo vivieron como un juego. ¿Qué necesitamos? ¿Qué recursos hay en el lugar? Entonces, la estrategia que usaron, que fue lograr que ciertas zonas puedan servir para pastoreo, pero utilizando madera del lugar, y fueron y se entrevistaron con alambradores y diseñaron una estructura que se pueda montar a través del alambre, y diseñaron algo que en realidad ni siquiera es un proyecto terminado, es un prototipo que podría ahora servir como un proyecto de investigación, es el bestiario. A través de una tecnología local, una técnica, lograron conjugar lo que es la necesidad de una zona, el objetivo, la técnica local, que es un procedimiento repetitivo y conocido por los vaqueanos de la zona, que son los que alambran los campos, y lo utilizaron, bueno, ¿cómo voy a lograr traer un aparato de ciencia ficción a Rocha, para que alguna vaca pueda tomar, no sé, 50 litros de agua por día? Y el proceso fue a partir de esa necesidad que captaron, que era una estrategia, y una tecnología local disponible. Y ahí pudieron diseñar lo que es el bestiario. Este proyecto creo que es uno de los... logré contactar a Fossati y a Said, los logré contactar después de 9 años. Yo tenía algunas imágenes del proyecto de ellos y ahora la semana pasada me mandaron ciertas imágenes que no tenía. Creo que es una de las estrategias más potentes que vi en todos estos años de carta. Y les voy a explicar exactamente por qué es una estrategia potente. Porque cuando yo les diga de qué se trata, no hay opciones. Los medios para lograr ese objetivo son únicos. ¿tá? Consiste en apoyar este proyecto, que es esta pastilla es el proyecto de ellos. Esta pastilla lo posan arriba del Museo de Artes Visuales. ¿sí? Lo de abajo es un edificio existente, como ven acá, naranja, y lo de arriba es el proyecto nuevo. ¿Por dónde puedo bajar los caños? ¿Los puedo bajar directamente? ¿Puedo poner un baño acá y bajar por acá? ¿Y que me quede el caño visto? No. ¿Puedo bajar un pilar por acá y apoyar? No. La estrategia es tan clara, la imagen es tan clara, que ya les puedo ir diciendo, y basta con un golpe de vista, que la estructura va a tener pilares por acá, va a tener pilares por acá, aprovechando lo que hay abajo, y que todo lo que suba va a subir por acá y por acá, y que todo lo que baje va a bajar por acá y va a bajar por acá. Y esa estrategia tan potente condiciona la eléctrica, condiciona el aire acondicionado, condiciona el incendio, condiciona la instalación sanitaria, condiciona la estructura. El proyecto sale con una estrategia tan potente, el proyecto sale de una forma muy diáfana. No hay vueltas atrás. No hay, che, si pongo no. Ahí vamos a buscar, Ivonne, ¿y cómo hago para poder soportar una luz tan grande? ¿Cómo hago? El cómo. O sea, la estrategia es tan clara que el medio se resuelve solo. No tengo otra opción que, y acá lo están viendo, que son toda una serie de vigas reticuladas y que en realidad todo esto es un conjunto que tiene ménsulas, que tiene... ¿Y la sanitaria cómo hago?
Entonces la instalación sanitaria van a ver que hay una batería de baños por acá, y cuando vean la sanitaria van a ver que en vez de bajar enseguida se mandaron un tirón en horizontal para poder bajar. Una buena estrategia encuentra una táctica contundente. Este proyecto creo que es, uno mira esto, mira el dibujo y enseguida resuelve el proyecto. ¿Por qué? Porque la idea, el concepto, el qué es clarísimo. Clarísimo y potente. Ahí ven esas estructuras que suben y el resto queda separado de un edificio con el otro. Tan clara es esta imagen, y estuve buscando el corte longitudinal de sanitaria, no lo hicieron. Ven que acá está clarísimo que todo lo que sube y baja está por acá, y eso va a pasar en todos los gráficos, va a pasar en todas las instalaciones, va a pasar en todo lo que hagan después de concebir esa idea. Cuando ustedes resuelven un baño y tienen la batería de baño por acá, y luego tienen que bajar por acá, no dudan, no están semanas buscando dónde ubicar las columnas, no están, y bueno, y si tengo que poner la columna a 15 metros, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, las ventilaciones, ¿qué va a pasar? Y voy a necesitar un cielo raso, voy a necesitar abertura para ocultar ese caño, voy a necesitar un montón de cosas que son técnicas, que son a lo que hacen en una instalación de gran desarrollo en horizontal, pero está tan clara la idea que la resolución sale fácil, al toque, porque está clara la idea. Y esta instancia técnica es, ¿y qué tengo que desarrollar? ¿Qué pieza tengo que entregar? Y bueno, y mostrá cómo resolviste esa instalación, ponele los detalles que tengas que poner, poné las cajas sifonadas, y sobre todo, mostrá lo que tenías que mostrar. No me interesa ver si la ventilación sale 50 centímetros del pretil, no me interesa ver si el tanque prefabricado tiene una tapa y ahí le pongo un flotador. Lo que me interesa ver es lo que vende a esa idea. Entonces, una vez que ustedes saben qué vender, lo venden. Ahora, si la parte interesante del proyecto es esta batería de baño, pero después terminan haciendo el detalle de la impermeabilización del tanque de agua, o terminan mostrando un sector que no es de interés, eso es porque ustedes no tienen claro cómo se hilvana todo el proyecto. Bueno, este proyecto me parece muy interesante porque no pude corregir la sanitaria sin meterme en estructura. Y eso es porque no tuve más remedio que, al hablar de la sanitaria, no tuve más remedio de decir, che, pero esta herramienta que ustedes están proponiendo, no la pueden hacer con la estructura que están proponiendo, porque no había una coherencia entre estrategia, táctica y técnica. No pude quedarme en lo que tenía que hacer, tuve que salirme para poder llevar adelante la sanitaria. Y les paso a explicar en qué consiste el proyecto. Es una planta libre, una caja de ascensores y escaleras. Ese era el proyecto, un sector de duro, por llamarlo de alguna forma, y luego tenía este ducto y este ducto. Bueno, acá ya habíamos tenido un problema porque la idea de este equipo es que ciertos sectores puedan instalar artefactos sanitarios e irse hacia los ductos. Y ese sector no se entregaba al principio con el edificio, sino que respondía a las necesidades del cliente. Bueno, lo primero para poder desarrollar una planta flexible con ciertas zonas adaptables a la necesidad del cliente, tanto baño, femenino, masculino, con tales servicios o lo que sea, o vestuarios o lo que sea, lo primero que para desarrollar esa estrategia es que los ductos tienen que estar bien ubicados. En una de las primeras versiones, de las primerísimas versiones, creo que, o lo dibujaron mal, o no recuerdo ahora, pero el ducto estaba escondido. Y creo que el ascensor, no me acuerdo si no, liberaba para acá y decía, bueno, a ver, si vas a poner el ducto, no puedes atravesar el ascensor. Bueno, esa es la primera. Para poder lograr ese objetivo, los ductos tienen que estar bien accesibles y poder trabajar tranquilos y llegar para tener más combinaciones posibles. La segunda cuestión es que en cierto momento de la corrección dice, ok, pero tenemos una estructura sin vigas. Todo esto era una estructura sin vigas y todo esto es el área adaptable, ¿sí? Y ahí, como asesor de sanitaria, no podía dejar de preguntarme cómo era la gestión. Entonces, imagínense que vendo
vendo el primer piso. El tipo hace todo lo que tiene que hacer en el primer piso, pone sus servicios. A los 6 meses se vende el segundo piso. Y el tipo dice, necesito 14 inodoros. Perfecto. Si es un entrepiso sin vigas, ¿por dónde va la instalación? Si es un entrepiso sin vigas, la instalación es suspendida. ¿Qué tengo que hacer? Che, flaco, ¿cómo te va? Mirá, soy el del segundo, sé que estás recién mudado, pero voy a tener que entrar a tu unidad y trabajar en todo el cielo raso porque voy a poner mis 14 inodoros. Entonces, es imposible desarrollar las posibilidades de la sanitaria sin meterse en un proyecto de estructura que tenga losa descendida, a contrapelo de todas las tendencias actuales. No se puede hacer un proyecto flexible en esta situación con distintos propietarios si la instalación es suspendida. ¿Por qué? Porque me van a sacar a chumbazos. Cuando quiera cambiar un baño, voy a tener que pedirle permiso al de abajo. Para poder desarrollar la estrategia, no solamente bastaba con una táctica sanitaria, sino que este sector de la estructura, todo esto tenía que ser con losa descendida y pasar la instalación por arriba de la losa, porque si no, se iba a desatar una guerra entre los usuarios. Y hoy, proponer una estructura descendida es casi que una mala palabra en la mayoría de los proyectos de estructuras, y si salen a mirar ahora cualquier cantidad de edificios que se esté haciendo, las instalaciones son suspendidas. Pero este proyecto, por las particularidades que tiene, se tenía que resolver con una instalación descendida, o sea, una estructura descendida con rebaje de losa como se hacía antes, para poder llevar adelante la idea. La estructura consistía en descender ahí el steel deck y poder conducir la instalación por la propia unidad, como les digo, a contrapelo de todo lo que se está haciendo hoy. ¿Por qué? Porque la idea lo merecía. Porque una táctica que no responde a una estrategia está mal, y la táctica, por más inadecuada para las tendencias actuales, era la necesaria para ese objetivo. El producto técnico necesario para poder desarrollar esta idea era un catálogo. O sea, cuando me decían, entrego un detalle de un baño, bueno, entregando detalle de un baño. Entrego tal cosa, bueno, sí, entrega tal cosa, pero si no me das un catálogo, no me estás vendiendo tu idea. Entonces, en cierto momento de la entrega, para mostrar cómo el edificio funcionaba. Y los productos técnicos de las instalaciones eran catálogos. ¿Por qué? Porque la idea necesitaba un catálogo para poder ser mostrada. Este es un caso real en donde, si bien parece que son un par de casitas, el proyecto en realidad solamente tenía muy pocas posibilidades de desarrollarse. Fíjense que este render, que ya supongo que varios no lo han visto varias veces porque lo vivo mostrando, tiene ciertas características singulares. Porque el objetivo, obviamente, ¿cuál es? Un negocio inmobiliario. Perfecto. Vamos a seguir hablando de características del objetivo del proyecto. El objetivo es que esta terraza que estoy dibujando en rojo, es de este dúplex. ¿Por qué? Y porque es atractivo vender una terraza con un pequeño espacio de respiro, ¿tá? Y que no sea una azotea no transitable. Entonces, este simple hecho de que tenemos 3 terrazas que son de propiedad individual, este objetivo de mercado inmobiliario, y está buenísimo tener un dúplex con una salida ahí arriba y poder hacer un asadito ahí arriba, está espectacular, pero eso condiciona todo lo que hace al desarrollo de la instalación sanitaria. ¿Por qué? Porque no podemos colocar un depósito de agua aquí que sea general para todo el edificio, no puede ser aquí, no puede ser aquí. Lo mismo pasaba del otro lado, o sea que no hay lugar para un tanque superior. Y si ponemos un tanque superior de uso común, en realidad necesitamos a Tarzán que se trepe por afuera, salte, y era imposible. Solamente se podía resolver con 6 depósitos individuales, y así todo quedaba este de acá sin posibilidad de tener su tanque superior. Conclusión: podrá gustar o no gustar el sistema hidroneumático para abastecer a tan pocas viviendas,
podrá ser caro, podrá ser barato, era la única herramienta para poder desarrollar un proyecto con esta estrategia. Otros aspectos, tal vez más técnicos, es que el sistema es separativo, y pueden ver que este patio, los 3 patios, de cada uno, que de vuelta los dúplex de abajo tienen 3 patios de uso individual, están por debajo del cordón de la vereda. Entonces, los patios tienen que ser bombeados, un aspecto meramente técnico, no me da la gravedad para subir 60 centímetros, por lo tanto, tengo que poner un pozo de bombeo. Si miramos la axonométrica, el pozo de bombeo no tiene lugar en todo el proyecto, salvo en el patio interior que está ahí abajo, y solamente puedo llegar atravesando las unidades. Por lo tanto, cada patio tenía que llegar de manera individual cada patio del fondo individual tenía que llegar individualmente hacia el patio interior que era de uso común. A su vez, no voy a ahondar mucho más, pero habían instalaciones enterradas, entonces había un pozo de bombeo que era secundario para unas cocinas. Conclusión, un par de casitas terminaron siendo, y acá tienen las plantas, terminaron teniendo un patio central que parece más un proyecto de la NASA que un proyecto de instalaciones sanitarias. Porque tenemos el pozo de secundaria, el pozo de pluvial, tenemos los depósitos de abastecimiento con las bombas presurizadoras, la previsión para el ascensor por accesibilidad. A su vez, todos estos pozos y bombas hay que darles un grupo electrógeno que al final terminó estando metido, no sé, ahí abajo no porque estaba el ascensor, no me acuerdo ni dónde quedó, creo que quedó como por acá abajo con una puertita acá. Entonces al final el patio interior quedó con una presión de instalaciones que si yo arranco mostrándoles esto, es decir, ¿por qué tuvieron que hacer una solución tan compleja? Porque la idea del proyecto lo merecía. Y si el equipo hidroneumático salía $3.000 más, bueno, mala suerte, era la única solución. Y si quiero hacer 8 casas y no quiero poner un grupo electrógeno, bueno, a ver, el proyecto con la idea era esa, y la instalación lo que hace es defender la idea original del proyecto. A ver, el mercado y el objetivo justifica estos medios. Capaz que hace 20 años este proyecto de instalaciones salió un disparate y hoy todos estos equipos electromecánicos son baratos. Conclusión, el proyecto se pudo resolver teniendo en cuenta todo eso. ¿Me gusta bombear pluviales? No. No importa. ¿Me gusta tener un pozo de bombeo para un par de cocinas y para pluviales? No, pero no importa. El objetivo del proyecto lo justifica. El patio ese terminó siendo con calzador entró, y además de todo la conexión era existente, o sea que además habían datos que no dependían de nosotros. Un ejemplo táctico que está de moda en los proyectos es el reuso del agua para distintos cometidos, por ejemplo para riego, por ejemplo para las cisternas. Y claro, este dibujo, que tal vez se ve medio clarito, pero este dibujo es una expresión de una herramienta. ¿Ven? No es el dibujo exacto de una instalación. No contiene aspectos técnicos que se justifican. A ver, yo quiero saber cómo es el detalle de este tanque, cómo es el detalle y la purga de los tanques de arriba, cómo es que funciona exactamente. Esto lo que está mostrando es una serie de herramientas que justifican a una estrategia que se propuso el proyecto. Esto está vendiendo desde la instalación a la idea del proyecto. Y este es un ejemplo de técnica. O sea, el dibujito anterior no mostraba detalles, este dibujo muestra detalles. Este es un producto técnico. Y evidentemente no se puede llegar a esta instancia si no tenemos claro los pasos anteriores. ¿Cómo juega esto en el conjunto y qué objetivos tiene este edificio? Lo mismo, este tipo de expresiones son ya de noviembre, donde ya tenemos clarísimo el partido que estamos jugando, ya sabemos para dónde va todo, y ahora lo que hacemos es detallar y ponerle un poco de técnica a la instalación. Pero no podemos arrancar por acá. Los conceptos que me parecen fundamentales para poder resumir un poco esta idea de cómo el ajedrez tiene que ver con la arquitectura y en este caso con la infraestructura, es la estrategia que me dice el qué, la táctica que me dice el cómo,
el ejemplo que vimos con distintos materiales que no tienen nada que ver con lo que hubiésemos puesto, por ejemplo, vamos a cruzar. A ver, ¿podríamos haber hecho estos materiales o estos recursos en este proyecto? No. ¿Por qué? Porque esto no se puede aplicar en un edificio de este tipo. ¿Tiene sentido desarrollar en horizontal una batería de baños? En principio no, salvo que el proyecto lo amerite. Los medios que utilizo están respondiendo a algo que es la estrategia. Y la técnica consiste en el desarrollo de esos aspectos, ya poniendo lupa en cómo funciona exactamente cada válvula de la instalación, que estará basado o no en una normativa y que garantiza que todos los medios que yo diseñé funcionen correctamente. Bueno, después lo leen. Estrategia, el que, por ejemplo, los proyectos que están haciendo ustedes, ¿están condicionados por la inspeccionabilidad? Por ejemplo, un hotel, ¿dónde tiro las instalaciones? No puedo molestar a un turista porque, mirá, tengo que... A ver, la columna se pone mirando hacia los corredores, son fácilmente accesibles de los corredores. Por ejemplo, mi proyecto está condicionado por la altura del colector, entonces todo lo que venga después va a ser utilizar menores pendientes, utilizar cámaras secas, utilizar todo lo que pueda hacer para llegar hasta el colector. Por ejemplo, si mi proyecto pasa por un reuso del agua, bueno, ¿qué voy a hacer para poder cumplir con ese objetivo? Y acá es donde empieza. Ya estamos en agosto, pero esto ya arrancó en marzo. Ustedes deberían tener clarísimo el objetivo del proyecto, y en parte esa fue la primera entrega con los 3, 4 cartones esos que presentaron. Ahí está el punto de partida de todo esto. ¿Qué quiero de mi proyecto? Ahí está Pedro Calzavara, no sé si está escuchando, pero todavía recuerdo cuando empecé a cursar con él introductorio, y prácticamente uno decía, estoy entrando por acá, tengo acá el acceso, ¿qué querés del proyecto? No, pero tengo acá un duple, ¿qué querés del proyecto? Pero tengo, y Pedro insistía, ¿qué querés de tu proyecto? Es verdad, es verdad. ¿Es Yo soy verdad? igual. Pedro decía, yo te puedo dar una clase de tipología, te puedo dar una clase de morfología urbana, te puedo dar una... ¿Qué querés de tu proyecto? Y claro, cuando a uno lo interpelan de esa forma, cuando llegó una tipología 1.100 en ante 2, que ahora no sé ni cómo se llama, claro, el objetivo del proyecto es la base de todo lo que viene después. Claro, a mí ese tipo de cosas, con mi perfil técnico me llegaron mucho tiempo después, ¿no? Ahora me gustaría corregir proyecto con Pedro, ¿no? En el 98 te daba unos bifes y salía llorando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué bárbaro. Luego que detectamos el qué, tenemos que ver qué vamos a desarrollar, qué herramientas tenemos para poder cumplir con el objetivo. Y luego hay un montón de aspectos técnicos que nos van a permitir que eso funcione como debe. Y eso es parte del proceso y que termina en la última etapa del proyecto de carpeta. El año pasado, esta charla la dio Eduardo Brenes. Aproveché estas diapositivas porque él manejó exactamente los mismos conceptos, porque no es casualidad, porque me formó en instalaciones, o sea que no tenía mucha chance de innovar, en donde él comparaba lo que hace un técnico en instalaciones sanitarias y lo que hace un arquitecto. Porque claro, ustedes podrán decir, a ver, yo esto después lo firma un técnico sanitario. Si bien el título nos habilita a firmar instalaciones sanitarias, hay un porcentaje importante de profesionales que delegan esto de la instalación sanitaria. Y comparando lo que hace un técnico en instalaciones sanitarias y un arquitecto, y me refiero a un arquitecto proyectista, no solo de instalaciones sanitarias, arquitecto en su globalidad, o sea, ustedes dentro de 6 meses, no estoy comparando lo que yo hago con lo que hace un técnico profesional, estoy comparando lo que van a hacer ustedes con lo que hace un asesor de instalaciones. Con respecto a técnico en instalaciones sanitarias, es una persona que se sabe la normativa de memoria y la va a aplicar a rajatabla en todos lados porque, ay, si después va a venir el inspector y me va a bochar esto, frase típica. Pero un arquitecto dice, pero pará, ¿y si no aplico la norma? ¿Y si pasa tal cosa? ¿Cuál es el riesgo? La norma no me deja. Entonces, el arquitecto tiene que tener una visión un poco más abierta que lo que hace a una norma. ¿Por qué? Porque no solamente tiene una formación técnica, tiene una formación estrategia, en táctica y en técnica. Y ustedes van a tener habilidades que trascienden a lo meramente técnico, van a poder mirar un paso más arriba, van a poder
hacer un zoom out de la situación. Esa mirada, que también se traduce en la tabla siguiente, es que el técnico en instalación sanitaria, lo mismo le puede pasar con un ingeniero hidráulico, lo mismo le puede pasar con un ingeniero civil, un asesor formado en técnica, tiene una mirada focal, y ustedes tienen que adquirir una mirada transversal. Ustedes son los que le dicen al técnico sanitario dónde van las columnas. Todo lo que venga después, despéguense, si quieren, pero ustedes no pueden perder el control, porque una técnica que no desarrolla un objetivo, entonces es pirotecnia, puede ser inadecuada, y ustedes son los que manejan los hilos del proyecto. ¿Desarrollan la instalación o no? Un mal plan es mejor que ningún plan. Cada paso, cada reacción, cada decisión debe formar parte de una estrategia claramente aprendida. En caso contrario, solo será posible decidir lo más obvio sin estar seguro de que realmente vaya a resultar provechoso. Yo agarro el refugio, aplico la normativa metropolitana y no va a resultar provechoso. Esto está sacado del libro de Kasparov, Cómo la vida imita al ajedrez. Ewe, campeón del mundo y uno de los, creo que fue uno de los primeros presidentes de la Federación Internacional, debe haber sido por el 30, no tendría que haberme fijado la fecha. Uno se halla incesantemente ante dos problemas: ¿qué debo hacer y cómo debo hacerlo? Más adelante dice, debemos distinguir entre estrategia y táctica. A la estrategia concierne la fijación de una meta y la formación de los planes para alcanzarla. A la táctica compete la ejecución de estos planes. La estrategia es abstracta, la táctica concreta. Ludek Pachman, Táctica moderna en ajedrez, tomo 1. Había escrito un libro de estrategia y luego escribió un libro de táctica y dice, estrategia y táctica van estrechamente unidas en el desarrollo de la partida. La estrategia sin táctica es abstracta y carente de alma. La táctica sin estrategia resulta laberíntica y sin sentido. O sea, si no sabemos para qué vamos a poner una instalación, puede ser laberíntica y sin sentido. Todo cuanto se refiere a uno de estos dos elementos concierne más o menos directamente al otro. Bueno, y quiero, para terminar, agradecerle a mi padre que me enseñó a jugar al ajedrez y, bueno, en realidad ya los que me conocen saben todo lo que le debo a mi padre, más allá del ajedrez. Y al arquitecto Juan Carlos Apolo, que esta charla arrancó en una conversación un día que íbamos de su estudio hasta la facultad y terminamos hablando de estos temas y terminó siendo la charla de hoy. Y bueno, y Eduardo Brenes, que él siempre decía que el arquitecto tiene un pensamiento múltiple. ¿Por qué? Porque pasa de la estrategia a la táctica, a la técnica, y es capaz de moverse por esos carriles fácilmente. ¿Ah? Y ese es el cometido, es el último bastión del arquitecto. Y la mirada transversal, que es básicamente tener un pensamiento múltiple y no focalizado en un detalle técnico. Tenemos que conservar y desarrollar esa visión un poco más, no sé si la palabra es elevada, esa mirada transversal. Así que bueno, muchas gracias y era un poco todo lo que les quería decir. Primero agradecerle a Daniel, fundamentalmente el entusiasmo. Me parece que cuando alguien hace algo con mucho entusiasmo está muy bueno. Creo que Daniel astutamente trabajó en una idea que tiene que ver con lo que venimos construyendo en TFC desde el área tecnológica y a partir de esa mirada transversal. De hecho, trabajo final de carrera ahora es transversal. Antes no era una unidad curricular transversal. Quedará para capaz que una caminata, no digo desde el estudio a facultad, pero la diferencia entre técnica y tecnología, tengo hay un espacio de interpelación y de discusión que me parece que parte de lo que plantea Daniel es permanentemente interpelarse y discutirse. Me consta cuando con Daniel, cuando éramos compañeros de construcción y todo el tema del ajedrez, es más, creo que daba clases de ajedrez, o sea que me consta que siempre ha sido muy interesante el presentarlo sobre proyectos de
de estudiantes, me parece que eso los aproxima muchos a ustedes. Creo que sí, que igualmente puede haber ser que haya un montón de dudas, como dice Daniel, eso que no lo trata de banalizar, ¿no? Pero bueno, conceptualizar el Zero Wharton y la relación también es una decisión de proyecto, te lleva a que entierres o no el proyecto, pero me parece que explícitamente quiso generar, yo lo llamaría una apertura de cabezas más que un pensamiento más elevado, porque si no seríamos todos, estaríamos todos muy por encima de algo que no estamos. Y una reflexión que está buena de lo que plantea Daniel y que tiene que ver, por eso decía, es, nosotros tenemos una formación generalista. Eso es importante y me parece que de alguna manera en el egreso todos ustedes están habilitados para proyectar, para dirigir obra y bueno, y justamente el desafío que la facultad tiene y en esta evaluación del plan 2015 actual, estamos en ese momento de evaluación, generar algunas reflexiones, ¿no? Sin duda, el secreto, y me parece que es muy oportuno, de TFC tiene que dar con una estrategia de proyecto que habilite llevar adelante un curso en un año con 2 semestres. Sí, la propuesta de taller que encuentre de taller conjuntamente con el área tecnológica, esa llave tiene mucho avanzado y el estudiante que logra entender eso rápidamente sin tener ni siquiera una lámina dibujada, tiene mucho andado. Pero bueno, los proyectos también son todos distintos. Creo que es importante generar un espacio que nos habilita a pensar en eso, ¿no? En estrategia, en táctica, en respuesta y en la coexistencia y la coherencia con esa idea que tenemos desde el principio, porque en general muchas veces la técnica, como dice Daniel, en mi caso soy más amplia por el tema de tecnología en cuanto a conocimiento y la técnica en cuanto a habilidad, me parece que a veces la utilizamos como una herramienta en cuanto a respuesta y no como un elemento que condensa una idea o capaz de acompañar una idea. La respuesta la va a dar instrumentalmente, pero bueno, provoca y eso es, me parece, lo que tenemos que asumir. Así que bueno, por un lado, ver si hay algún otro, nada, agradecerle a Daniel, celebro siempre los entusiasmos, para mí es de las cosas más importantes que tiene la docencia.